Primera de Samuel capítulo 17. Ok, se supone que ya se sabe más o menos la historia, ¿o no? Sí, ya hay más o menos, ¿no? Algunos ya se la sabían desde antes, pero hay todavía mucho más que podemos aprender. Voy a leer solamente del versículo número 31 en adelante. Dice la Biblia así: fueron oídas las palabras que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra él o contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Esta frase, ya lo he dicho otras veces, es una frase muy interesante porque dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Acababa de renunciar de ser pastor de las ovejas de su papá. ¿Sí lo notan? Pero si apenas, es más, nomás las dejó encargadas, tenía que regresar, pero él ya se daba por despedido. Y a partir de ahí se volvió un guerrero. Pero aquí ya está como diciendo, era pastor, y luego habla del león, del oso, que los hería, los mataba. Fuese león, fuese oso, dice el 36, tu siervo los mataba. Y este filisteo incircunciso. Si usted no sabe lo que es incircunciso, o la palabra circunciso, o la palabra circuncisión, se lo dejo de tarea, aquí no lo voy a explicar. Una vez tuvimos un maestro un americano, y éramos 3 alumnos, 2 colombianos y yo. Y en su salón, en su oficina, hace muchos años, y lo obligamos a que le explicara a la única muchacha que estaba ahí, se llamaba Carmen, ¿verdad? Lo que era la circuncisión. Y el pobre gringo se ponía de todos los colores, ¿verdad? Tuvo que usar unos dibujitos ahí, y ella adrede le decía, hermano, es que no le entiendo. Sí, no era cierto, sí entendía, pero bueno. Y dice el versículo en el verso número 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, o sea, el bastón ese alto de los pastores, y escogió, ¿cuántas piedras dice aquí? 5 piedras lisas del arroyo, y se las puso en el saco pastoril, en la bolsa. Aquí dice una palabra muy extraña, en el zurrón que traía. ¿Qué palabra? Yo no sé por qué la dejaron, me ha puesto la bolsa, ¿verdad? Ya me da la impresión de que mató de asco al gigante. Oh, sí, lo mató de asco, pues de ahí sacó las piedras. Pero bueno, ni modo. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David:
¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es interesante cómo el filisteo nomás estaba mirando a David. Pero David tenía la mirada puesta en otras personas también. Porque fíjense lo que dice allí en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos. ¿Notan la diferencia? Lo que maldice Goliat es: tu cuerpo lo voy a despedazar y voy a alimentar a las aves del cielo y a las bestias del campo, o sea, a los buitres y a los depredadores, ¿no?, del campo. Pero David dice: los cuerpos de los filisteos, o sea, a ti te voy a matar, cortándote también la cabeza, pero los cuerpos de los filisteos, ¿ustedes qué opinan? ¿Estarían escuchando los filisteos o no? Yo creo que sí, estaban gritoneándose entre ellos, gritando uno del otro lado, ¿no? Y la Biblia dice que estaba en una colina, estaban el ejército de Israel, escondidos ahí, bueno, cubiertos por el espacio. Y del otro lado, que no era un espacio muy grande, estaba precisamente el ejército de los filisteos. Entonces, el rey David, bueno, en este caso todavía no era rey, David, yo no sé qué pensaba David, que los iba a matar de miedo o qué. O sea, imagínate, o sea, a ti te voy a matar y te voy a cortar la cabeza, y a todos los que están allá atrás, ¿verdad? O sea, como diciendo, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Yo te voy a vencer a ti, ¿verdad? Y todos los demás, más vale que tengan miedo, porque también me los voy a echar. Fíjate nada más. Qué cosa, ¿no? Yo no sé si David realmente estaba pensando bien lo que estaba diciendo. O no sé, ¿verdad? Pero él dice: voy a matar no solamente a ti, sino también a los filisteos, y les voy a dar de comer a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pero no solamente eso, sino también toda la tierra sabrá sí jala. Y dice en el versículo, bueno, voy a seguir leyendo, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Todavía no lo mataba, solamente lo hirió. En el número 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Aquí dice que lo mató, lo hirió y lo mató. Quizás en el versículo 51 fue realmente lo que sucedió, porque entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir
tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo: Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Qué desconocido era, un desconocido. Y él dijo: pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí o de Belén. La Biblia dice más antes que él, ¿verdad?, cuidaba las ovejas de su padre, pero no le dijo su nombre. Quizás hasta aquí ya sabe de quién es hijo este joven llamado David, y era hijo de Isaí de Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿De dónde era el rey David? De Belén. Cuando tú vas a vencer al gigante y tú tienes que pelear contra el gigante, tú necesitas no una piedra, sino 5 piedras para vencer al gigante. Todavía me pregunto por qué David tomó 5 piedras si con una bastaba. ¿Por qué tomó 5 piedras? ¿Y por qué la Biblia dice que las tomó del arroyo y tenían que ser lisas? Bueno, quizás para que salieran más directas. Quizás eran mejor las piedras del arroyo porque estaban lisas del arroyo, de la erosión que tenía precisamente las piedras. Pero tomó 5 piedras. Yo quiero compartirles hoy a ustedes de que nosotros necesitamos 5 piedras para vencer a los gigantes. A veces los Goliaths todavía recorren nuestro mundo, como la deuda, el desastre, el peligro, el engaño, la enfermedad, la depresión. Hay amenazas del tamaño de nuestros gigantes y nos quitan el sueño, se levantan contra nosotros y se apropian de nuestra paz y tratan de succionar la alegría que Dios ha puesto en nuestros corazones, y nosotros no podemos dominarlo. Algunas veces nosotros no podemos dominar al gigante porque nosotros mismos somos los gigantes y no nos hemos dado cuenta de esto. Otras veces son cosas que vienen de fuera contra nosotros, situaciones inesperadas. Pero nosotros necesitamos entender que debemos concentrarnos encarando primeramente a Dios para poder dominar a los gigantes. Esto es algo interesante. En lugar de mirar hacia el gigante, podemos mirar a Dios y esperar vencer a los gigantes. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Si tú te concentras en los gigantes, tú vas a tropezar. Pero si tú te concentras en Dios, tus gigantes van a caer. Toma 5 piedras. Son 5 decisiones que tú debes tomar para vencer al gigante y a los gigantes. Número 1. Toma la piedra del pasado, pero no para que te quedes allí en el pasado. ¿Saben ustedes que los gigantes nos recuerdan nuestro pasado constantemente? Goliat le refrescó la memoria a David. Mientras todos los demás temblaban, David recordaba cómo había matado al gigante, al oso y al león. O sea, este es interesante,
Cuando tú miras a tus problemas, tus broncas, tus gigantes, el gigante te va a recordar tu pasado. ¿Y cuál es el pasado de David? En el pasado David mataba leones y osos y los arrebataba las presas del rebaño de su padre, de la boca del oso y del león. Él las arrebataba y se tronaba al león y se tronaba al oso. Cuando tú veas un gigante en tu vida, un desafío muy grande, tú debes tomar la piedra y debes ir al pasado, pero no para tener conmiseración de ti. Ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Nadie me ha querido nunca. Es para darte cuenta que Dios realmente ha estado siempre cerca de ti y Él te ha sostenido. Vieran que la vida, a veces siempre uno tiene que mirar hacia adelante, siempre uno tiene que estar mirando hacia adelante y adelante. Y es lo que decimos, hablamos de la visión: ve adelante, tú puedes vencer a tu gigante, da 3 pasos adelante y vence a tus gigantes. Pero nunca debes olvidar a tu pasado, porque el pasado recuerda que Dios ha sido grande siempre. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la escritura, la palabra de Dios, ¿está en pasado o está en presente? No, la escritura es pasado. ¿Ok? Tenemos todavía a Pedro y a Juan con nosotros. Ya se murieron de hace muchos años. Claro que la Biblia está en pasado. ¿Y de qué habla la Biblia en el pasado? Que Dios es grande, ha sido grande y será siempre grande. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia habla acerca de la misericordia de Dios y habla de la historia de un pueblo que se enfrentó a muchos gigantes, y habla de la historia de muchos hombres y mujeres que tuvieron que enfrentarse a los gigantes. Y uno se pregunta, ¿acaso el mismo Dios de aquellos héroes de la fe que nos relata en Hebreos capítulo número 11, ¿acaso aquel Dios que venció a sus gigantes de aquellos, será el mismo Dios de ahora que va a vencer a nuestros gigantes hoy? ¿Será el mismo? Sí, es el mismo. La Biblia está en pasado y la Biblia dice: estas cosas y las cosas del pasado se escribieron para que nosotros podamos aprender y entender que nuestro Dios es más grande que nuestros gigantes, y lo que hizo en el pasado lo puede volver a hacer otra vez. Mencionaba yo el lunes en la reunión de fin de año, cuando hablaba acerca del pasado, que a veces el pasado, híjole, ¿verdad? Hay que morir al pasado. Claro, hay que morir algunas cosas del pasado, pero hay cosas que tú no puedes morir al pasado. Tú no puedes quemar los puentes de tu familia en el pasado. Tú no puedes olvidarte de lo que Dios hizo en el pasado. Que quizás a lo mejor la vida ya no te sonríe de la misma manera, como en algunos casos, o las cosas no te han salido como tú has querido, pero siempre es bueno ir al pasado, no vivir en el pasado, recordar el pasado, que Dios puede hacer las mismas cosas. Déjame decirte, nuestra fe está afincada y anclada en el pasado. Por ejemplo, ¿tienes una enfermedad? ¿Por qué le vas a pedir a Dios que te sane? ¿Quién te dijo que tenías que orar y decirle: Señor, sáname? ¿Quién te dijo? El pasado. ¿Por qué el pasado? Porque Jesús, que está vivo hoy porque resucitó en el pasado, sanó a los enfermos. Entonces, si Él sanó a los enfermos en el pasado, y Él está vivo hoy todavía, y es el mismo ayer, hoy y mañana, entonces Él puede sanarme hoy. ¿Sí me explico? Toma la piedra del pasado. Son 5 piedras que tomó David. Toma la piedra del pasado. Tus gigantes te van a recordar
las cosas del pasado. David lo dice así: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando viene un león y un oso, yo los persigo y los golpeo hasta que suelten la presa y los mato, si es necesario. Le dice David a Saúl: tu siervo ha matado leones y osos. Claro, porque Dios estaba con él. La buena memoria hace héroes a las personas, y la mala memoria hace cobardes a las personas. La amnesia hace que nos acobardemos. Nosotros debemos escribir las preocupaciones en la arena y tallar las victorias del ayer en piedra, para que no se nos olvide. El gigante te puede decir muchas cosas y te va a ridiculizar y todo eso. Es más, el gigante hará que te escapes a los lugares más seguros. Pero debemos recordar a David, que aunque no tenía muchas posibilidades de vencer a este nuevo gigante, conocía el tamaño de su Dios. Recuerda siempre lo que Dios ha hecho antes, aunque no lo haya hecho contigo, aunque lo haya hecho con otras personas. Yo le he dicho otras veces, a mí me encanta cuando escucho testimonios. Me gusta escuchar a la gente que me cuenta y me dice algunas cosas, ¿no? de su pasado. El otro día me contaron un testimonio más, porque no ha habido chance de un matrimonio de la congregación que yo no, o sea, me quedé sorprendido cuando me contaron cómo Dios restauró a este matrimonio. Y yo tengo que, en cualquier día de estos los voy a abordar. A ver, platíquenme su vida y cómo Dios hizo lo que hizo. Yo no tengo ni he tenido problemas en mi matrimonio como otras personas. La pastora ha tenido problemas conmigo, pero yo no. Entonces, realmente no tengo mucho que decir, ¿verdad? De una restauración. Pero cómo he visto a otros, incluso de ustedes mismos. Nos enorgullece saber lo que Dios hace en otras personas, porque nos enorgullece la grandeza y el poder de nuestro Dios. Y la Biblia dice: si alguno se gloría, se enorgullece, enorgullezcase del Señor. Gloríese en el Señor. Entonces, claro, nos llenamos de alegría, de gozo, y platicamos, mi esposa y yo. Oye, ¿ya supiste lo que Dios? Oye, ¿ya te acuerdas del testimonio? Oye, fíjate que me acaban de contar una bien buena, ¿verdad? Y así, ¿qué? ¿Verdad? Y no es el chisme, es lo que Dios hizo en otras personas. Cómo Dios les suplió, cómo Dios les ayudó. Fíjense, hay tantos testimonios. Mire, le voy a contar uno chiquito, así nada más. Un hermano andaba pero bien quebrado en su trabajo, pero bien quebrado. Entonces dijo: Señor, sácame de este problema financiero. La única manera de sacarlo es que Dios le mandaron unos centenarios del cielo y lo descalabraran, o que alguien le heredara o le regalara el dinero, pero la verdad es que estaba medio difícil. ¿Y saben lo que hizo Dios? Hizo que lo despidieran del trabajo. Y dijeron: ay, pastor. Sí, y con eso pagó lo que debía. Tuvo un día de vacaciones. Ahora díganme ustedes, ¿existirá la posibilidad de que alguien pueda ser contratado entre el 20 y el 23 de diciembre?
¿Existirá algo así? ¿Hay una posibilidad? No, nadie te contrata entre el 20 y el 23 de diciembre. No, ya si acaso a mediados de enero. Bueno, él lo contrataron el 23 de diciembre. Trabajó el 23, trabajó el 24, descansó el 25 y regresó el 26 a trabajar. ¿Cómo la ven? Cuando yo escucho esos testimonios, me acuerdo de la piedra del pasado. Si Él lo hizo con él, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Eso es lo que yo puedo ver. Tú debes guardar en tu corazón la lista de los récords Guinness de Dios. ¿Existen? ¿Seguro? No nomás hay récord Guinness para la rosca de reyes más grande del mundo que va a ser no sé dónde. Hay que ir para ver si nos toca un pedazo de rosca. Sino que también hay lista de récords divinos. ¿Los hay? Claro que sí. Dios ha sanado a muchas personas. A una señora de la congregación le iban a sacar un tumor del estómago. Y entonces estaban los médicos viendo las radiografías ahí, mira, y este y lo otro. Y luego le abren y ella estaba consciente, despierta. Nada más la durmieron de aquí para abajo. La abren, no la hallamos, no la hallamos. Y dijo uno de ellos, literal, dijo, Chihuahua, se me hace que ya no nos ganamos ni el desayuno. La cosieron, mandaron para su casa, no encontraron el tumor que unos días antes existía en su cuerpo. ¿Eso no es un récord? Sí, ese es un récord. A ver. Y ese es la piedra del pasado. Cuando Dios te ha bendecido, cuando Dios te ha provisto, cuando Dios ha sanado o cuando Dios ha sanado a otros. En segundo lugar, la segunda piedra es la piedra de la oración. La piedra del pasado y la piedra de la oración. ¿Saben ustedes que David, antes de ascender, caminó hacia abajo? Antes de ascender a la pelea, descendió a la preparación. No te enfrentes a tus gigantes sin dedicar un tiempo a la oración. David estaba preparado para enfrentarse en cierta manera al gigante, porque él dice, yo me peleaba con el león y con el oso. Es la oración. La Biblia dice, oren en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los cristianos. Eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Saben que cuando una persona no ora y no tiene comunión con Dios y no está cerca de Dios, el gigante, ¿verdad?, con una mirada lo mata? Porque no está anclada su fe en Dios y no tiene comunión con Él. La Biblia dice que David tenía su esperanza en Dios, y lo podemos leer en tantos y tantos salmos que hablan acerca de la oración. Ahora déjame decirte, los salmos son oraciones, solamente que eran oraciones cantadas, pero eran oraciones. El Salmo 57 dice, ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. Y así por el estilo, muchos otros salmos que hablan acerca de esto. Tú vas a estar en pie cuando tienes tu mente llena de Dios a través de la oración. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, cuando estás en oración. Ahora, el rey David, como todos nosotros, tenía algunas batallas personales. Y un día
se descuidó. Seguramente no estaba orando cuando se asoma del techo de su casa, del palacio, y desde la terraza mira a Betsabé que se está bañando desnuda. Seguramente no estaba orando. Porque si hubiera estado orando en una vida de oración constante, probablemente hubiera vuelto la espalda, lo hubiera olvidado y hubiera mandado decir que la cubrieran o que, pues que qué traía aquella, ¿verdad? Pero yo dudo que estuviera orando. Pero antes sí había estado orando. Cuando tú oras a Dios, Dios te promete dar una paz que va a ser una paz perfecta. No va a ser diluida, no va a tener manchas, no va a haber obstrucciones. ¿A quién les da Dios una paz perfecta? Aquellos que tienen su mente fija en Él y que están orando en todo tiempo. Cuando yo digo en todo tiempo orando, que tienen una vida de oración y de comunión con Dios, que hablan con Él constantemente. Y entonces la paz prometida, aquellos cuyos pensamientos y deseos están fijos en Dios, vendrá a sus vidas. Amén. Primera piedra, ¿cuál fue? El pasado. La segunda piedra, la oración. Mañana la tercera, la cuarta y la quinta. Porque faltan 10 para las 9.